Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Están ustedes entrando a un episodio nuevo del nuevo cine mexicano. Hoy vamos a hablar de Los Ojos del Mar, el nuevo documental de José Álvarez, viejo amigo de la casa, querido documentalista, exitoso además. Creo que su corta pero profunda carrera tiene un porcentaje del 100%. Entonces llega un nuevo documental a las carteleras este fin de semana que se llama Los Ojos del Mar. Antes de entrar a ese programa, quiero hacer esta pequeña mención. Probablemente nos has escuchado hablar sobre libros, mercancía oficial, serigrafías, valeros, jabones y bebidas. También invitándote a charlas, conferencias o fiestas. Estos espacios son importantes porque nos ayudan a reforzar un mensaje, completar un círculo que nos beneficia a todos, creadores, productores y consumidores locales. Para poder seguir siendo y haciendo puentes, el uso de estos espacios es primordial. Si tienes un mensaje, producto o servicio que quieres que sea escuchado en este espacio, basta con enviarnos un correo a josemota@puentes.me, josemota@puentes.me. Nuestro coordinador comercial atenderá todas tus inquietudes, te presentará un plan acorde a tus necesidades y hasta te podría recomendar una canción. Puentes es presentado por ti, recuerden eso. Ahora sí, vámonos con José Álvarez, que nos va a dar todos los detalles detrás de su entrañable documental Los Ojos del Mar, que de verdad no se deben de perder. Muy bien, vámonos con el programa de esta tarde, que me emociona tremendamente por muchos aspectos. Ya sé que siempre digo que me emocionan los programas, pero creo que se vale, ¿no? Que tu chamba te emocione. Pero hoy en particular me siento honrado, me siento además palomeando una más de las entrevistas que tiene uno así en la lista, que dices, tengo que hacer esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir a José Álvarez, director de Los Ojos del Mar, con quien nos hemos cruzado en innumerables ocasiones en festivales de cine, en proyecciones, entrando, saliendo de la Cineteca. Y te quiero agradecer de verdad, José, el esfuerzo por venir hasta los estudios de Cine Garage y de Puentes para platicar de tu documental más reciente. Bienvenido y de nuevo muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti por el espacio, como siempre. Ya sabes que es un placer platicar contigo de lo que sea. Bueno, pues ahora toca platicar de una película, pero pues muchas gracias, Eric. Muy bien. La película se llama Los Ojos del Mar. Estrena, bueno, curiosamente, queriendo yo hacer esta entrevista, sabemos que va en contra de los lineamientos de producción de Puentes, pero esta entrevista se está realizando el mismo día que se estrena el programa. Es decir, al rato se va, ya ven, ya Andy me volteó a ver raro. Este programa estrena hoy mismo a las 7 de la tarde, estamos grabando a mediodía. ¿Por qué? Porque la película se estrena mañana. Exacto. El jueves, ¿qué estamos? Jueves 5 de abril. Así es. Y yo creo que habría que decirle a la gente, por lo menos eso siento yo, que es una especie de nuevo giro en tu carrera como documentalista. Teniendo la emoción, teniendo el espíritu, teniendo de alguna forma algo de tu firma en el documental, en la historia, en lo que está pasando en la pantalla, es un documental muy distinto a los anteriores, muy diferente. Y quisiera preguntarte y empezar esta plática por ahí, antes de decirle a la gente de qué va el asunto, ¿por qué decides salir de la línea anterior y entrar sin abandonar para nada el espíritu de tus películas, entrar en la historia de Los Ojos del Mar? Mira, yo creo que yo pienso que el meollo que a mí me interesa plasmar en las películas que hago es, como ya lo sabes, sí es una película diferente, además una película que me costó muchísimo trabajo hacer. La verdad es la película que más trabajo me ha costado hacer, pero tiene esta situación que a mí siempre me ha interesado, además desde muy pequeño, que es el tema de la fe. Uh-huh. Tratado de una manera distinta, sin duda, porque además
me fui encontrando muchas sorpresas en el camino, pero es decir, a mí que me interesa las distintas prácticas de la fe en diferentes culturas y en diferentes comunidades. En este caso, que es una comunidad pesquera, pues me llevé muchas sorpresas porque aquí la fe se practica de una manera distinta. Yo me imaginaba, por ejemplo, que iba a haber dentro del barco, porque la historia se desarrolla mayormente en un barco camaronero, yo me imaginaba que los pescadores tenían una forma de fe muy al estilo mexicano, es decir, que me iba a encontrar imágenes religiosas más en el barco. ¿Tradicional? Sí, pues un poco como cuando llegas a un pueblo o a una comunidad y entras a casa de alguien y encuentras un altar, o entras a una fábrica y encuentras el altar de los obreros y aquí en realidad me encontré con una situación diferente. Creo que la forma de vida que tienen los pescadores, por estar también ausentes de una comunidad real en tierra, sino que en realidad ellos viven adentro de un barco, es decir, están hasta 90 días sin regresar a tierra. Sus vacaciones son en tierra. Sus vacaciones son en tierra, pero además es curioso porque son las vacaciones, uno, que tienen cuando hay veda, sí, y dos, en diciembre, que les dan un poco más de días, pero están 90 días en el mar, regresan 3 días y a los 3 días vuelven a regresar y se vuelven a embarcar durante 90 días. Entonces creo que la práctica de la fe o llamémosle en este caso la práctica religiosa, que todos pensaríamos, bueno, pues son católicos y bueno, pues sí están y tienen su Virgen de Guadalupe y sus santitos y sus imágenes y tal y tal. Me encuentro con una situación diferente que creo que obedece justamente al lugar de soledad que habitan. Es decir, ellos en 90 días en una embarcación pequeña en donde solamente conviven con 5 personas durante 90 días, te puedes imaginar que además conocen la vida del otro, de repente tienen que entrar en una introspección. Entonces, creo que el hecho de justamente no estar yendo los domingos a misa con la familia, no poder asistir a las primeras comuniones, no ver al cura del pueblo, no estar porque están en el mar, viven de alguna manera una especie de vida monástica. Es una cosa curiosa. No es precisamente lo que todos nos imaginamos. De hecho, yo decía, bueno, pues nada, pues encontraremos las imágenes religiosas tal, y de repente me daba cuenta que faltaban. Sí son guadalupanos, sí creen algunas cosas, pero en realidad yo creo que el diálogo interior que mantienen en esta situación tan de reclusión de alguna forma, los lleva más bien a eso, a tener un diálogo interior, a que la práctica de la fe es mucho más, tiene mucho más que ver con su relación con la naturaleza, con su relación con el mar, con su relación con el cielo, con las estrellas, con la luna, con el sol, con la fauna de compañía que llevan estos barcos. Y eso creo que fue justamente lo que hace que la película, aunque me dedique en mis películas a tratar el tema de la práctica de la fe, en este caso fue distinta, porque justamente lo que más bien hace esta película es hacer una nueva práctica de la fe. Una cosa distinta a lo que había pasado. Porque cuando vas y convives con los huirráricas, con los huicholes, bueno, es la cultura más ceremonial que existe. Claro. O sea, ellos viven. Todo el tiempo es una ceremonia. Todo el tiempo viven para la ceremonia, la Shakira, con lo que viven, con lo que venden, con lo que tal. Como caminan. Es para vivir su vida ceremonialmente. Los nahuas en mi corto, igual esperan el tema de la mayordomía y entonces van y le rezan a su santo. En el tema de los totonacas, pues son los danzantes voladores. Y en este caso, decía yo, oiga, pero ustedes creen en tal. Y me costó mucho trabajo entrar por ahí, pero de repente la propia historia fue justamente gestando una nueva ceremonia, un nuevo rito, una nueva forma de práctica de fe. Es decir, a la hora de empezar a documentarte y a entrevistar a la gente para empezar el trabajo en el documental, ¿no sabías que ibas a encontrar un nuevo retrato de una nueva fe? No, porque no, es más, la verdad es que lo daba por hecho. Ajá. Decía yo, bueno, pues una comunidad veracruzana,
en Tuxpan, seguramente voy a encontrar todo esto y justamente la sorpresa fue todo lo contrario. Aquí en realidad sí creen, sí, bueno, pues están bautizados, pues se casan por la iglesia, bautizan a sus hijos, pero en realidad no tienen una práctica permanente ceremonial, porque insisto, porque no viven dentro de una comunidad social, viven en un barco pequeño y lo que les conviene a ellos y la forma como van entendiendo todo esto que tiene que ver con la diferente práctica de la fe, pues es desde la soledad y desde el rincón, desde el rinconcito donde pueden estar ellos. Ellos pescan de noche. Claro. La pesca de camarón se hace en la noche, empieza a 11 de la noche, termina a 6 de la mañana, es una pesca de arrastre. Y durante el día duermen o hacen trabajos de mantenimiento en el barco. Entonces viven una vida muy extraña, y insisto, como de una especie de recogimiento, pero de una comunicación, insisto, de una especie de diálogo interior. Hemos pensado en estos días que hemos estado justamente en entrevista y han salido ciertas reflexiones que vienen a colación, porque yo lo que siento es que la fe en general, la invención de Dios, digamos, o de dioses, viene a partir del desconocimiento, a partir de la muerte. Cuando hay una muerte es cuando yo creo que el ser humano se empieza a plantear: ¿y a dónde se fue mi padre? ¿A dónde se fue mi abuelo? En esta guerra murió mi hijo. ¿Dónde está? Y en el momento en el que entendemos que adentro de los cuerpos existe un alma y entonces nos empezamos a preguntar qué camino tomó. Y que yo imagino que a partir de ahí, antropológicamente, ya lo dice de alguna manera la rama dorada de Fraser, de alguna manera siempre dicen, la muerte es quien crea a los dioses. Y de alguna manera sucede también en Los Ojos del Mar. O sea, se inventa esta nueva situación que ahorita en un momento les vamos a contar y que me parece bien interesante. Pero, pues esa es la parte que tiene igual a mis películas, que de alguna manera pues es la práctica de la fe. ¿Quieres contarle a la gente ahora sí para entrar por el otro lado? Sí, claro. ¿De qué trata y cómo retratas esta nueva fe? Porque ahora que lo decías, se retrata a través de la muerte, con un personaje que además no está participando de este aislamiento en donde están los pescadores. O sea, exacto. Sí hay un juego ahí de contrasentidos bien interesante. Sí, mira, nosotros queríamos filmar una película en el mar. Tenía muchas ganas de hacer una película marítima, aunque ya había tenido mis contactos con el mar, tanto en Flores en el Desierto, luego también cuando le produje a Nicolás Eco de la Montaña, también tuvimos en la ceremonia esta que hacen los huicholes en Aramar, en Nayarit, pues también tuve mi contacto con el mar fílmicamente, pero quería yo hacer una película en donde el protagonista principal fuera el mar. Me parecía que ahí íbamos a encontrar una historia, seguramente en Veracruz la encontraríamos. Fuimos buscando una historia marítima desde Coatzacoalcos, luego fuimos al puerto de Veracruz, luego estuvimos en Alvarado, hasta que finalmente llegamos a Tuxpan, y en Tuxpan conseguimos una empresa pesquera que tiene varios barcos, en donde nos dijeron, aceptamos el hecho de que puedan ir a filmar, porque en una embarcación pequeña, como ya te cuento, además meter un crew de filmación, es tan reducido el espacio donde metes a 5 personas, además a trabajar con los 5 o 6 pescadores que vienen en el barco, se vuelve complicado. Además es muy caro. No pueden darse el lujo de, pues es que nos están estorbando, no podemos pescar. No, tienen que pescar todos los días. Su vida depende de la pesca diaria. Entonces, bueno, aceptan y decidimos ir a verlos, ir a conocer a la compañía, ir al muelle. Y en cuanto nos bajamos del coche para empezar a ver pues las locaciones, conocer los barcos y a los pescadores, justamente en medio de todo ahora sí que redundantemente, mar de hombres, de pescadores, aparece una de las ideas que traíamos también en la cabeza, que nos parecía una idea muy romántica y muy interesante, además un ingrediente fundamental, que aparece la sirena. Encontramos y decimos, aquí está, hay una mujer entre todos estos hombres. Hortensia, que es la protagonista de la película, es una mujer además muy extrovertida. Inmediatamente nos acercamos a ella, nos damos cuenta además el dominio que tiene del espacio en medio de este mundo de pescadores, cómo aguanta la cábula, que es cabrona. La cábula de los pescadores es
es como de partido de las Chivas, o sea, es muy fuerte, y entonces empieza una mujer tan extraordinaria, empieza a contarnos sobre su vida, se da cuenta que algo traemos y de inmediato empieza a narrarnos parte de su vida, pero todo el tiempo y recurrentemente nos hablaba de un accidente, de un naufragio donde habían perdido la vida 5 pescadores y un biólogo en el 2011. Todo el tiempo nos volvimos a encontrar con ella y nos dimos cuenta que efectivamente ella podía contarnos parte de la historia. Y nos dábamos cuenta que además los pescadores no permiten que las mujeres suban a pescar a los barcos, no permiten mujeres, porque ellos hablan de que es complejo vivir con mujeres. Ellos dicen, de hecho, que es de mala suerte. Que no se... Empieza la superstición y ya luego la justifican como puedan. Exacto, ¿sí? ¿No? Y que no, pues que tienen sus periodos una vez al mes y que es complicado y entre puro hombre y no tienen la fuerza y es peligroso. Los nortes, las huradas, en fin, todo lo que puede suceder en el mar, ¿no? Las tormentas eléctricas, en fin. Y entonces, justo en ese momento, un poco para contradecir y para poder empezar a tener un encuentro con la historia, dijimos, pues vamos a subir a esta sirena a un barco. Y entonces, bueno, se lo planteamos al dueño de la empresa y todos los pescadores se nos quedaban viendo como diciendo, vamos a subir a la Morena al barco, pero ¿por qué vamos a subir a la Morena? Aceptamos una película, está usted pidiendo demasiado. Así es. Y además, la Morena nos decía que no sabía nadar, pero además que hacía 10 años no subía a un barco, pero que ella era pescadora. Y que se chinguen. Y sí, que si el don Maurilio, el dueño de la compañía, que sí, pues ella se sube al barco y vámonos para adelante. Y además hicimos una mezcla porque ahora sí que pudimos hacer casting. Dijimos, bueno, ¿cuál de estos pescadores podemos tal? Armamos un grupo de pescadores, nos encontramos con Cacho, que nos parecía un personaje también muy cinematográfico, muy carismático, muy fotogénico. El marinero tradicional de barba blanca, guapo, medio chimuelo, pero fuerte, pero viejo, pero también, vamos a además, desde el principio nos acercamos con él, nos empezó a hablar de León Felipe y nos empezó a hablar de Borges y nos empezó a hablar. Dije, no, pues este personaje vamos a incluirlo, por supuesto. Y luego hubo otro ingrediente que me parecía interesante montar en la película. Es un documental, que la gente entienda que es un documental, pero de repente los documentales uno puede de repente impulsar ciertas historias de cierta forma. Yo creo es un documental, digamos, llamémosle como alguna gente llama un documental de autor, en donde no tenemos como ni una denuncia planteada, ni tampoco tenemos una situación de, digamos, científica o una situación de comprobación o estadística. El tema es hasta cierto punto atemporal, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hacemos este grupo, pero además se nos ocurre, porque en el norte de Veracruz, como ustedes sabrán, y más en la zona de Tuxpan, yo soy una gente muy musical, me gusta mucho la música, además me gusta mucho la música mexicana, y había que, siempre me gusta incluir música en mis películas, y de repente pensé en Tuxpan Norte, está más bien cerca como de Tamaulipas, ya está lejos de las jaranas, hay querreque, pero el querreque no sé, a ver, déjame pensar. Y entonces me ocurrió invitar a Noé Hernández, que es un personaje que además le gusta mucho la pesca, que es el cantante y principal cabeza de Los Cojolites, que es una banda que está en Jaltipan, más hacia el sur de Veracruz. Además, les digo, le gusta mucho la pesca y dijimos, ¿por qué no lo integramos de alguna manera a la película de esa manera? Llevamos música a la historia y proponemos alguna situación. Entonces, bueno, él va haciendo su jarana durante toda la película, que me parece interesante. Entonces hicimos eso, nos montamos en el barco y fuimos, digamos, las líneas que tiene la película, que fundamentalmente es el lienzo, que es donde se plasma la película, que es el oficio de la pesca, que es una pesca muy interesante, como ya se los conté. Luego está el encuentro con esta sirena que nos empieza a hablar de su vida tan accidentada, y luego el tema que viene, que es como digamos que es como la cereza del pastel, que es la insistencia tanto de la Morena, de Hortensia, de hablarnos del naufragio de sus amigos, además que traía mucha culpa porque ella había soltado las amarras del barco. Sí, es un momento
sutilmente doloroso en el documental, ¿no? Cuando ella te está contando lo que ocurrió con este barco atunero. Era un barco atunero. Era un ¿no? barco atunero, curiosamente. Pero es una comunidad tan pequeña que, digamos, en el muelle puede haber 20 barcos, 4 son atuneros, los otros 15 son camaroneros. Ellos viven ahí, son los mismos. Algunos se van un día a pescar camarón, otro día se van a pescar atún. En fin, se cambian. Entonces son muy cuates, son muy amigos, viven las mismas cosas, viven las mismas soledades, ¿no? Viven los mismos celos. Viven los mismos celos. Los celos, imagínate, 90 días, dejar a tu mujer sola y luego vas 3 días y te vuelves a ir 90 días. ¿Cómo puedes mantener una relación de pareja de esa forma, no? Sí, no, ese fue un tema, ese fue uno de los temas también con los que nos encontramos en la película. Entonces, bueno, armando un poco esta idea, dijimos, bueno, el naufragio aquí está presente, pero yo quiero hacer una película más contemplativa, más hacia el mar, más hacia lo que sucede, mucho más detallada, un poco como Canícula, las manos, el ser humano, qué hace, pero insistían con el tema del naufragio, entonces los pescadores nos empezaban a hablar en el barco del tema del naufragio de sus amigos y tal, y dijimos, bueno, es momento entonces sí de traerlo un poco a la mesa. Cuando nos empezamos a meter en la historia del naufragio, nos dimos cuenta que la culpa que llevaba la morena, porque ella había soltado las amarras de ese barco y nunca volvió, nos dimos cuenta que había una necesidad de algo, de hacer algo. Pero además nos dábamos cuenta que su vida también necesitaba o requería ella también de alguna manera redimirse con el tema de esta vida tan compleja que había tenido, una mujer abandonada desde muy pequeña. Salió a la calle, vivía medio en la calle, la violaron muchos hombres a los 11 años, 6 hombres a los 11 años, tuvo 2 meses en el hospital, luego se casó con muchos hombres, la vendieron en barcos, se prostituyó, fue cabaretera, bailarina, pescadora. Entonces dijimos, no, pues ahora sí que la sirena ha estado en muchos océanos y pues es digno de que esté aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va más o menos la cosa, Eric. Digo, para no contar toda la película. Yo creo que la enorme ventaja de este tipo de películas es que, y lo he dicho siempre, aún conociendo la historia, aún conociendo el desenlace, aún conociendo muchos detalles que se van revelando en la película, como la vida trágica de Hortensia, lo que acaba importando cuando hay alguien contando una historia es cómo la está contando y no qué está contando. Obviamente el tema es importante, es interesante, lo acabas de dejar sobre la mesa punto por punto, pero el cómo abordarlo y cómo te lo ponen en la pantalla, creo que es realmente lo que importa a la hora de estar viendo una película, se trata de lo que se trata y sea el género que sea. Y justo por eso quiero preguntarte también, teniendo esta idea de lo que más o menos querías contar, habiéndote enfrentado a la historia que ellos mismos iban empujando, que es la del naufragio y lo que estamos haciendo con el dolor de ese naufragio, porque es un equipo incompleto, ¿no? En el momento en que un barco se hunde en una comunidad tan pequeña, un equipo queda incompleto, ¿no? Hay una ausencia. Hay una ausencia irreparable, no solo desde el punto de vista de que murieron, sino de que jamás encontraron los cuerpos, que es como la tragedia encima de la tragedia. Para armar todos estos puntos de los cuales se va agarrando la película, compartes crédito de guión con Diego Rivera Con. ¿Cuándo entra? ¿Cómo entra? ¿Por qué entra él? ¿En qué momento dicen, a ver, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto? ¿Cómo funcionó ese asunto? Cuando nos dimos cuenta que la película, y además fue también a través de muchas conversiones que tuvimos con nuestro productor, con Julio, había algo que, por eso digo que me costó tanto trabajo la película, porque yo siempre había trabajado de manera muy libre, trabajaba con Pedro González Rubio, con mi expareja, también con Fernanda, como fotógrafa, también con Sebastián Hoffman, ¿no? Y en este caso había como una presión de hacer una película que no solamente fuera contemplativa y tal, sino que tuviera, y yo la verdad es que me lo cuestionaba. O sea, tengo que reconocer que yo también me lo cuestionaba, pero además teníamos como las cartas sobre la mesa. O sea, teníamos el mar, teníamos a la sirena y teníamos un accidente, teníamos un drama y teníamos una familia y teníamos una comunidad. O sea, teníamos los elementos para poder realmente fraguar en una película de otra forma.
Pero nos dábamos cuenta que ya con el editor que empezamos a trabajar, que fue con Gibran, que le mandamos un saludo al querido Gibran, estábamos estancados en una situación que no veíamos cómo sacarla. Y entonces, bueno, dijimos, que probablemente estemos editando la película de una forma equivocada y tal. Y empezamos a tener una conversión con Diego, que es un editor extraordinario, además un cineasta extraordinario. Y de repente me empezó a picar la cresta. Oye, ¿por qué no sacamos el tema del naufragio? Vamos a sacar el tema del naufragio. O sea, a la hora de estar montando, Así todavía es. no habías doblado la... Todavía no había, o sea, seguíamos ahí. Entonces, ¿por qué no sacamos el tema del naufragio? Y lo llevamos, lo impulsamos de alguna manera. Bueno, ahí está, se iba a contar, no, vamos a llevarlo como un punto central de la película. Creo que eso va a llevar la película a flote. Bueno, me pareció bien y estuve trabajando mucho con él el tema de la historia. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer lo otro? ¿Cómo lo provocamos? Entonces empezamos a sacar detalles, ¿no? A ver, la Morena me dice que ha soñado muchas veces con Arlette, con la hija de uno de los pescadores, y me dice que sueña que le lleva una carta y que le pide que se lo lleve a su papá, que trabaja en el mar, que está en el mar. ¿Qué hace la Morena en el muelle? Vamos a aclarar esa parte. La Morena trabaja en el muelle y es el puente entre la gente que está viva, las familias, los amigos, tal, con la gente que está pescando. La distancia que hay entre la tierra y un barco son de, digamos, una distancia promedio 3 horas en lancha. Te puedes desplazar hasta llegar al barco. Y ella funcionaba un poco de eso, pues de conexión, les llevaba créditos a los celulares, les mandaba medicinas, les mandaba recados a sus familias, hacía las idas y vueltas, ¿no? Entonces la Morena tiene mucho contacto con la gente y las familias y con los propios pescadores. Los pescadores cuando llegan de pesca le pagan con peces, le dan sus propinas, además el dueño de la compañía le paga un sueldo por limpiar el muelle. Entonces ella es un eje central en esa comunidad. Entonces, a ver, además de que tenemos estos elementos, además hay un sueño recurrente en el personaje que sueña que una niña le lleva. Entonces empezamos a platicar con la Morena y la Morena nos decía, es que yo quiero hacer algo, yo creo que estoy en tiempo de hacer algo. ¿Y por qué no? Sí le quiero llevar las cartas a su padre. Y entonces empezábamos a pensar nosotros, pero ella, ¿y por qué no? Y entonces nos dijo un día, oye, pero ¿por qué no le llevo cartas de todos los pescadores, claro, de todas las familias de los pescadores a los pescadores que están muertos en el mar? Pero ¿cómo les vamos a llevar unas cartas? Y es ahí donde empieza a surgir esta idea de, bueno, ¿por qué no empezamos a impulsar de alguna manera a la Morena, a provocarla, a que hable con las familias, a que hable del asunto? ¿Cuál es el tema? Las familias no tienen consuelo, están desconsoladas, están tristes, se sienten mal desde hace 5 o 6 años, por lo que decías hace rato. Cuando tienes un muerto desaparecido y no tienes su cuerpo, no recupera su cuerpo, cosa que sucede mucho en nuestro país, es el país de los desaparecidos, por desgracia. No hay manera ni de hacer una velación, no hay manera de hacer una misa. De verlo por última vez, por lo menos. Verlo por última vez muerto, pero verlo por última vez. De repente nos convertimos en seres muy materiales, ¿no? Pues sí, necesitamos esta materialidad, verlos. Queremos ir a rezarles un panteón, queremos ver una cripta, queremos ver una tumba, queremos ver... Cuando no tienen eso, porque además ninguna religión en el mundo tiene un rito especial y particular para los náufragos pescadores. No existe. Yo pensaba que sí. Dije, igual, no sé, echan cañonazos y les ponen unas placas en algún lugar donde haya... No existe. Además, no existe ni para los musulmanes, ni para los católicos, ni para los judíos, ni para los ortodoxos, ni para los vikingos. No existe, exacto, no existe. Entonces, dijimos, bueno, podríamos medio con esto probablemente intentar cerrar un poco el ciclo de dolor para estas gentes. ¿Qué tal si empezamos a platicar impulsamos y ayudamos a la Morena que haga este trabajo? Y entonces, bueno, así surge un poco la idea de la creación de este rito. Y te das cuenta a la hora de crear y recrear este rito que más allá del retrato de la fe que nos describiste en un comienzo, el aislamiento de los pescadores, este ensimismamiento que es pues el encierro en la eternidad, porque están en un lugar que nunca se acaba, que es el mar, pero en un espacio muy pequeño que además los mete a ellos mismos en su propia cabeza. Por eso te hablaba yo de los contrasentidos. Hay imágenes ahí que surgen de una manera muy, muy poderosa. Ese es, digamos, el planteamiento de fe que te impulsa a hacer la película.
te dabas cuenta que a la hora de seguir a Hortensia, de seguir su plan, de llevar las cartas de los vivos a los muertos, a esta otra inmensidad, estaba también generando otro retrato de otra fe. Yo creo, por eso te lo decía desde el principio, que justamente surge un ritual. A través de la película surge un ritual. De hecho, en el festival Visions du Réel en Suiza, nos premian con el premio Signis. Uh-huh. Además, curioso, fíjate, o sea, no estoy tan equivocado, porque ya me habían dado ese premio también en Toulouse, en Canícula, también es un premio interreligioso, es un premio que da una asociación ecuménica, donde se reúnen muchas religiones, y les llamó la atención, ahora en Suiza, les llama la atención eso, o sea, es increíble, o sea, se inventa un rito a partir de la película, que además trae consuelo, porque al final las religiones lo que deberían traer es consuelo para los seres humanos y explicar ciertas cosas con las posibilidades que tienen, y entonces les gusta esa idea, y creo que ese es como la gran aportación. Entonces, de repente, de mover la edición de donde iba a empezar a buscar una historia como muy claramente en esta epopeya de la intención que tiene La Morena de traerle consuelo a todas estas familias, a todos estos amigos. Empezamos a platicar el cómo, qué debería de ser, lo tenemos que platicar con las familias, porque si no, ¿cómo vamos a hacer esto? Y automáticamente la comunidad empieza a aceptar y dicen, nos interesa, por supuesto, para nosotros sería un honor, además habrá un testimonio que se deje en donde se honren a sus muertos y tal. Y entonces, bueno, se crea esta ofrenda y entonces se embarca literalmente La Morena a conseguir todos estos mensajes y todos estos objetos y todos estos cartas, dibujos, juguetes, brújulas, rosarios, todo, que se depositen en esta ofrenda y que entonces puedan ir a ser depositadas al inmenso mar, como dices tú. La película, como dijiste en un comienzo, no quiere, no plantea, no necesita, ¿no?, plantar una denuncia, lanzar un grito o lanzar, digamos, un llamado de atención. Está operando en estos mecanismos que tú nos acabas de describir. A final de cuentas, es como lo que se puede recuperar de los cuerpos perdidos acaba siendo esta propia película para la gente. Entonces, dos preguntas. Si ya la vio la gente de la comunidad, ¿cómo reaccionaron? Y por otra, si sin tener esa necesidad, ni ese plan de lanzar un grito hacia afuera, te diste cuenta que, como lo dijiste, en un país de desaparecidos, la película acaba teniendo un papel hasta cierto punto fundamental para contarle a los demás el significado real y simbólico de no tener a tus muertos, de tenerlos desaparecidos, de no haberlos visto por última vez, aunque sean muertos? Te respondo la primera. El lunes pasado vimos la película en Tuxpan con parte de las familias. No, los pescadores no estaban todos porque algunos no habían regresado, pero claro. Cacho, por ejemplo, sí estuvo, y algunos y Cuate también estaba. Yo creo que se sintieron satisfechos con la película, la aplaudieron, les gustó. Tú sabes cómo son estas comunidades, de repente resulta ser paradójicamente muy conservadoras, sí. ¿No? Es una comunidad humilde, llamémosle pobre también, es una comunidad pobre económicamente, pero es conservadora. Y sabes que la película tiene cuestiones que seguramente para un público muy conservador pueden desbalancear un poco, ¿no? El hecho de que salga La Morena fumándose un porro con su ex esposo, un par de veces además con sus cuates, los pescadores. Pues los pescadores son pachecos, ¿no? Pues, entonces, no todos, pero... No, pero sí, es parte del modo de operar de mucha gente, ¿no? Así es. Entonces, y luego esta purificación que hace La Morena previo a la ceremonia en el mar, en donde se baña, ¿no? Y la retratamos bañándose y tal. Y además, pues para la comunidad, pues La Morena es bien importante y ahora es mucho más importante que lo que era antes. Pero de alguna manera, pues saben que era prostituta y que se acostó con un montón de pescadores, probablemente algunos eran sus esposos y aunque ya hoy es una persona completamente diferente, siempre genera cierto recelo.
lo primero que hizo la Morena fue pararse y se disculpó con la audiencia. Primero, lo que quiero pedirles es que me disculpen si vieron algo que no les gustó. Okay. Y nos llamó la atención esa actitud, ¿verdad? Fue así como de... Muy inteligente. Sí. Antes de que le empiecen a tirar, brillantísimo, dijo, les quiero pedir una disculpa a todos ustedes por si vieron algo que no les haya gustado. A mí me entrevistaron, yo no hice la película. Exacto, Hablen exacto. con el señor. Exacto. Entonces, eso creo que fue un elemento muy importante, pero de alguna manera sí creo que sí sintieron que se había cerrado algo. Estuvimos con algunas bueno, con casi todas las personas que aparecen en la película fueron a verla. La sala estaba llena, una sala de 250 personas. Estuvo el alcalde. Estuvo muy bien porque el alcalde les prometió una beca a todos los huérfanos. Okay. Una beca, pues no sé, hasta que acaben sus estudios, me imagino, de preparatoria o secundaria. Además, pues se comprometió con toda la gente que estaba ahí. Y está quedando aquí grabado. O sea que, así que seguramente lo va a cumplir, porque además se conmovió mucho el alcalde con la película. Su hermano, me parece que en las épocas del naufragio, en el 2011, trabajaba en el mantenimiento de los barcos, y entonces había como una liga, pues una comunidad pequeña. Claro. Todo el mundo está conectado. Entonces, bueno, eso pasó en Tuxpan. Yo creo que a la gente le gustó, lo aplaudieron mucho y creo que sintieron que se habían cerrado una parte de la herida. Y la segunda pregunta que me hacías era, perdón. Sobre los desaparecidos. Uh-huh. Si veías que en este mundo, en este país de desaparecidos, la película quizá indirectamente iba a acabar hablando del tema, retratando esta ausencia de estos marinos y la imposibilidad de la gente de haberlos visto por última vez. Yo creo que la película O simplemente no quieres que vaya por ahí. No, yo creo que la película sí genera ese diálogo. Automáticamente, con la prensa, con los medios, automáticamente sale, ¿no? En este país de desaparecidos, tal y tal y tal, en donde no se recuperan los cuerpos, en donde las familias siguen padeciendo el encierro o la desaparición o la muerte o tal, o bueno, o sea, los ejemplos que ha habido lo que pasa aquí. todos los días, ¿no? Bueno, Ayotzinapa, ¿no? No ha encontrado a los cuervos. Eso es absolutamente absurdo. Yo no había entendido bien del todo, imaginaba el dolor, pero no lo había entendido bien hasta que no en algún momento tuve el gusto de conocer a un par de madres que habían estado en el movimiento con Javier Sicilia y hablábamos del tema de los desaparecidos y o sea, si la muerte de un hijo duele, la muerte y la desaparición del cuerpo es 10 veces más dolorosa. O sea, no se entiende el dolor que puede tener una madre, un padre o un hermano, un tal, con un muerto desaparecido. ¿Cómo acaban de cerrar? Eso es una situación muy dura, muy complicada. Y aquí en el caso de la película, como te darás cuenta, recuerdas, por ejemplo, el testimonio de uno de los padres y de una de las madres que dice que a ellos les vale madres, que ellos creen que su hijo sigue vivo, que mientras no les regresen los cuerpos, ellos siguen vivos y que en algún momento puede cruzar el umbral de su puerta y aparecerse en la sala de su casa. Sin embargo, participaron, mandaron este mensaje de vida, mandaron este mensaje además en imagen, porque son de los que más miran al objeto, al espejo y tal que tiene la propia ofrenda, y se concentran en ser absolutamente directos en la comunicación con ellos. Ojalá y pudiera existir. Lo que pasa es que, mira, creo, Eric, que hay una situación. Creo que cuando un cuerpo está desaparecido por una guerra contra el narco, una guerra absurda contra el narco, una guerra absurda contra la delincuencia, mal planteada, mal realizada, mal llevada, con malos resultados, además los peores resultados de la historia de este país, es muy diferente a perder una vida por fuerzas de la naturaleza. O sea, cuando hay una mano que interviene para arrebatarle la vida a otro y además lo desaparecen, es un tema. Cuando se lo lleva una tormenta, me imagino que se siente de otra manera. Yo afortunadamente no tengo ninguna de esas dos, pero siento que es muy distinto. Entonces, creo que la relación es palpable, el dolor es palpable de no tener un cuerpo, pero sí, definitivamente creo que los desaparecidos de este país, que en su mayoría son a través de esta guerra y a través de sí creo que es un dolor todavía mayor que el del naufragio. Debe ser infinitamente mayor, porque quién sabe cómo sucedió, cuánto sufrieron, cuánto padecieron. Bueno, también aquí en este caso los náufragos decidieron encerrarse en el barco, decidieron morirse dentro del barco. Como dice en la película, no que el barco fuera su tumba. Claro, parte de sus propios rituales. Yo asumo así esa situación. ¿Cómo me voy a salir aquí? Claro. Pues no.
En fin, entonces, bueno, y aquí en este caso fue, como lo dice Cacho, es probablemente producto de la ambición. O sea, ya llevaban el barco lleno, ya estaba muy pesada la embarcación y quisieron seguir pescando. Es el viejo y y se el mar. metieron a la... Exacto. Es el viejo y el mar. Así es, y se metieron a la tormenta. Es la analogía del viejo y del mar, por supuesto. Se meten a la tormenta hasta que se los trae el mar. Creo que es diferente. Creo que el tema de los desaparecidos en este país y de la guerra ya lo plantea muy bien Everardo en su documental, ¿no? Que es tan violenta la situación que sucede y tan fuerte y tan conmovedora. Y Tatiana Hueso hecho. también, porque y Tatiana Hueso también. Tempestad también habla sobre gente que ya no está y que no sabes dónde está, ¿no? Así es. Qué curioso. Bueno, pues qué curioso, ¿no? ¿Verdad? Pues es lo que vivimos estamos en un viviendo. país de desaparecidos por todos lados, ¿no? Y en este caso se compensa un poco porque, bueno, pues la naturaleza no fue la fuerza ni la mano del otro, ni la mano del malo, ni la mano del tal. Entonces, bueno, aquí como que se va hacia un lugar mucho más de la naturaleza. Y entonces, bueno, es igual de rudo. La película lo plantea, la analogía esta de entender que todos estos peces que aparecen, ¿no? sobre el barco, cuando se van pescando, se abren las redes y cómo se abren todos estos peces que no saben para dónde caminar, peces, camarones, mantarrayas, pulpos, cangrejos, etcétera, etcétera. Pues es un poco también es un poco la metáfora de que a los pescadores también a veces los pesca la naturaleza y a veces también se los trae el mar. O sea, hay por eso ese momento dramático de la película creo que refleja eso. Y además es cuando ella cuenta la tragedia de su vida, ¿no? Claro. Siendo un cambio en la dirección conocida de tus documentales, ¿va a haber algo después? ¿Va a haber otro giro? ¿Vas a tomar a la derecha, a la izquierda en la YED que marca este documental en tu carrera? Yo creo que ahorita voy a descansar un rato de hacer películas. Estoy produciéndole una película, te contaba, a Pedro González Rubio, una película bien interesante de la cultura poblana. Y ahora, pues, más bien voy ahorita a dedicarme a otra cosa. Voy a regresar un poco a mis viejos andares. Vamos a regresar a estamos trabajando en un proyecto de radio, en un proyecto de comunicación. Y pues vamos a dejar un ratito las películas, ¿no? Un rato, pues ya hice 15 años películas, ahorita quiero otra vez regresar a la música. Muy bien, me parece muy bien. Entretenimiento. Yo creo que aquí te tendremos de invitado para platicar del proyecto cuando podamos. No, buenísimo. No sé si en Cine Garage, yo me gustaría estar en esa plática, pero creo que eso le toca a otro programa. Bueno, buenísimo. Al del Golfo. Entonces, algo más que quieras agregar sobre Los Ojos del Mar. Creo que lo que no hay que platicar, porque a mí me pareció un momento estremecedor en el mejor de los sentidos, es por qué se llama Los Ojos del Mar. No sé si estés de acuerdo. Cuando Hortensia explica a su manera el nombre del documental, a mí me parece conmovedor. No sé si quieras dejarle a la gente este momento en secreto o contarlo, o no sé si te acuerdas que lo que dice, ¿no? No, claro, es como termina la película. Yo creo que no, al contrario, yo creo que es algo de lo que hay que hablar, que lo pasamos un poco así, de pasada el punto, pero es justamente eso. Es decir, yo creo que cuando tú estás en el mar y llevas tanto tiempo en el mar y estás tan comunicado con esta fuerza natural, con esta densidad de agua y de cielo y de estrellas y de tal, de repente sí empiezas a sentir que hay algo que te mira, algo te mira, ¿no? Es cuando de repente se empieza a desdogmatizar la fe, es decir, donde no tienes que tener un dogma y pensar en que ni modo que tienes que creer en eso, aunque no lo veas. Aquí lo empiezas a ver. Y lo empiezas a sentir. Sí. Es un poco como plantean los huicholes del tema de la fe vivencial. Ellos sí creen que el fuego es su abuelo, literalmente. Y el padre, y el sol es su padre. No es una metáfora. No. Ellos literalmente creen que es así. Es decir, la fe vivencial de los huicholes aquí se manifiesta de otra forma. Los pescadores efectivamente empiezan de repente a sentir que el mar los mira. Sí. Por supuesto. Y la noche también. Pero en particular el mar, porque pues es de donde viven, donde habitan, de donde sacan su economía, de donde sacan su alimento, de donde llevan a su casa. Entonces, yo creo que la forma de ver el mar con una mirada, con unos ojos, es justamente decir un poco como me está mirando Dios desde ahí. Me está mirando algo que no es un ser humano, que no es un tal, pero es un ser gigante y brillante
y radiante y que además me alimenta y que además me consuela y además en fin. Entonces yo creo que ahí es cuando dice la Morena, siempre que veo al mar, siento que alguien me mira. Me ¿no? mira de vuelta. El Así mar, es. esta es la pregunta tramposa, José, porque además te conozco. ¿El mar es un dios o son muchos dioses en la vida de los pescadores? Yo creo que es como una totalidad. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de los huicholes también o de los totonacas que hablan de las deidades, esas son varias, ¿no? En el caso del catolicismo o del cristianismo, hablamos de un dios, igual que el judaísmo, igual que los musulmanes, ¿no? En este caso yo me imagino, habría que preguntárselo a ellos, pero yo creo que sí lo ven como una totalidad de un ser generoso, pero al que hay que tenerle también mucho respeto. Porque puede ser tu último destino. Así es. Especialmente si eres pescador. Así es. Cuéntanos, ¿dónde se va a poder ver la película? Yo estoy asumiendo que va a estar en Cineteca Nacional. No sé si se pueda ver ahí. ¿Sí? Se va a ver en la Cineteca, vamos a estar en algunos Cinépolis, en algunos Cinemex a partir de mañana. Yo creo que es bien importante, Eric, estarás de acuerdo, de que la gente ya deje de ver el cine documental como películas que ven en la tele, sí, ¿no? como leones follando. Los documentales ya no son así leones es. follando, ya estamos en otro nivel. Hay que salir al cine, hay que ver cine documental en sala de cine. Sí. La sensación de que se apague la sala y de repente aparezcan imágenes tan impresionantes como se conseguía con el cine documental, porque además creo que en México sin duda es de los productores más importantes de buen documental a nivel mundial y por eso nos reconocen con premios internacionales y además se hace el documental ya pensando en proyectarlo en salas de cine. No es un documental que es con una cámara casera y entonces, bueno, pues mira aquí cómo vive esta comunidad. No, ya se hace con un perfil absolutamente pensado de cómo fotografiar, con qué tipos de lentes trabajar, qué sistemas de audio tal. La película, además, por ejemplo, la mezcla Martín Hernández, que sin duda pues es para mí el mejor diseñador de audio del mundo, pero bueno, pues que trabaja con el negro, con Alejandro González Iñárritu, que también nos apoya en la película. La música la hace Martín Delgado, la producción es de piano de Julio y la fotografía, que es extraordinaria, es de Sebastián Hoffman. Y bueno, pues es eso, sí, efectivamente, nos metimos a hacer una película diferente. Y les quedó. Déjame decir que gracias. les quedó. A mí me gustó mucho. Muchísima suerte con el estreno de Los Ojos del Mar. Creo que se lo dije a la gente de la Cuarta Compañía, es un fin de semana muy particular con los estrenos en México. Bueno, por lo menos en la Ciudad de México, prácticamente todas las películas que se van a estrenar este fin de semana merecen mucho la pena. Y estoy hablando desde el horror casi independiente que va a haber por ahí con Emily Blunt hasta tu documental. O sea, esta semana hay un arcoíris de estrenos bien interesante. Entonces, prioricen, gente que nos está escuchando. La de Emily Blunt va a estar ahí 2, 3, 4 semanas. La pueden ver la siguiente semana sin problemas. La Cuarta Compañía y Los Ojos del Mar creo que merecen que la gente vaya y le diga a los exhibidores: queremos estar viendo este tipo de películas. Entonces creo que le va a pasar lo que a ellos, que la gente va a salir de la película mensajeando a los demás: oye, tienes que ver lo que yo acabo de ver. Creo que lo que va a ocurrir con Los Ojos del Mar, el boca a boca les va a ayudar mucho. Espero que así sea. Yo de entrada le estoy diciendo aquí a la gente: tienen que ver, como dices, este documental en cine. Hay un trabajo artístico detrás de un tema que fue saliendo de manera tan natural que la película se vuelve entrañable. Yo creo que yo hago un poco esa trampa, seguramente todos lo hacemos cuando estamos viendo en Netflix una película que nos gusta, un perfil de película que nos gusta, hay que calificarla. Sí. Para que Netflix entienda que hay gente que vemos otro tipo de películas. Exactamente, si no nos van a seguir poniendo el Club de Cuervos, si nos van a seguir poniendo estas cosas que, bueno, pues mira, que existan y está bien, pero que está el otro lado. Exista el otro lado, ¿no? Entonces, o sea, de verdad, el otro día platicábamos, Regina y yo, justamente del tema de que por qué nunca nominan o pocas veces han nominado a Terrence Malick para darle premios todos los años. O sea, yo le daría muchos más premios. A veces ni lo contemplan, pero ni lo nominan a nada, ¿no? El que contempla es él. Exacto. Esa es la filosofía, que Terrence Malick contemple. Exacto. ¿Hay redes sociales de la película? Sí, estamos en Facebook, Ajá. Los Ojos del Mar, The Gaze of the Sea está. Y luego, bueno, pues está el mío, José Álvarez.
¿Y qué más? Y Piano, ¿no? En Twitter. Y Piano. Ok. Está Piano, que es la productora del distribuidor en Twitter, y en Facebook también estamos. Yo estoy en Twitter como José Santos XX, y está Piano, que es importante porque en Piano pasa toda la información, además que tienen muy buenas películas. Muy bien. Y @somos Piano, ¿verdad? Okay. Exacto. Déjalo, lo apuntamos aquí en la bitácora del programa para que la gente se entere. Pues siempre tan agradable venir a charlar contigo, Eric. Cuando quieras, Muchas José. gracias. Ya sabes dónde estamos. Ya sabes, bueno, la calle va a estar arreglada, te lo prometo, la siguiente vez que vengas. Pero ya sabes dónde estamos, lo que necesiten de verdad. Estos micrófonos son todos. Muy bien, muchas gracias. Muchísima suerte. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me